Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana González y el día de hoy tenemos una gran invitada con nosotros que es Marianto Silva. Es una gran colega y amiga que el día de hoy nos va a platicar sobre la tartamudez. Bienvenida, Marianto. Hola, muchas gracias Mariana por la invitación. Para mí siempre es un placer pues compartir contigo y además hablar de la tartamudez, que es un tema que me apasiona. Así que gracias. Oye, Marianto, antes de comenzar con este tema, ¿nos podrías platicar muchísimo más de tu experiencia? Porque tú tienes mucha experiencia, tienes muchos cursos, eres súper preparada, entonces platícanos sobre tu experiencia y todos estos temas. Bueno, digamos que yo me enamoré de la tartamudez por ahí en el 2013 y desde allí he venido realizando diplomados, cursos, mucha preparación pues de forma individual, he participado en workshops y digamos que esto es un camino muy largo. Considero que me falta mucho por aprender y este año pues planeo seguir formándome en el área para ir puliendo más cosas. Eh, a grandes rasgos, pues realicé el diplomado de alteraciones de la fluidez de la Universidad Metropolitana, el diplomado también en prevención y atención de la tartamudez de la Universidad Iberoamericana de Puebla y he participado en workshops de IDEA y en formaciones de Fluir Más Chile, a grandes rasgos. A grandes rasgos, realmente, porque tienes muchísimas otras preparaciones. La verdad es que para nosotros es un placer que hayas aceptado platicar en este video sobre la tartamudez. Y platícanos, a ver, ¿es tartamudez o disfemia? Digamos que a nivel internacional se ha hecho el consenso de que mejor utilicemos la palabra tartamudez, número uno, porque las personas que viven con la condición de la tartamudez utilizan esta palabra, y número dos, porque a nivel científico internacional el término disfemia ya se está en desuso y si lo utilizamos, entonces vamos a conseguir muy pocas investigaciones, muy pocos libros con este término, entonces es preferible utilizar tartamudez. Perfecto, yo creo que hablar de los términos es importante para saber cómo empezar a buscar la información y cómo nombrarla, ¿no? Desde ese punto es súper importante. Y Marianto, cuéntanos qué es la tartamudez. Bueno, podemos tener dos visiones. Una la visión del terapeuta y otra la visión del paciente, ¿cierto? A mí me gusta mucho enfocarme en cómo lo viven los pacientes y digamos que algunos autores hacen referencia a que la tartamudez es una sensación de pérdida de control del habla, ¿ok? Ya desde la visión del terapeuta vemos una alteración en la fluidez que puede impactar diferentes áreas del ser humano, emocional, cognitiva, conductual, social, y que se manifiesta, o sea, la parte evidente es prolongaciones, repeticiones al hablar, bloqueos al hablar, evasión, conductas de evitación, ¿ok? Entonces podemos verlo desde los dos ángulos, ¿ok? Importante dar esta parte al paciente, al que lo vive realmente, ¿no? Porque nosotros, muchos papás nos escriben y nos dicen, oye, ¿cómo se cura la tartamudez? Como si se tratara de una enfermedad. Y tú en muchos de tus posts, en muchas pláticas que has tenido, porque también yo creo que entre terapeutas, es maravilloso poder aprender entre nosotros. No todos somos especialistas en todas las patologías y el poder empezarnos a especializar es realmente lo que nos va a ayudar a brindar esta atención integral, ¿no? Sobre esa patología en particular, sobre ese diagnóstico en particular a nuestros pacientes y decir, no es una enfermedad, ¿no? Y para los pacientes que viven con esa tartamudez, que aprenden a vivir con ella. Se trata de una forma de hablar, ¿no? Esto es algo que tú nos has platicado. Sí, totalmente. Digamos que parte del tratamiento de la tartamudez es el trabajar en la aceptación, ¿ok? Em, el poder comprender que esta condición nos va a acompañar en la vida y que además es una condición que es variable, que es un reto entender que es variable tanto para los pacientes como para nosotros como terapeutas, porque uno dice, bueno, va súper bien, ha mejorado mucho, la fluidez está mucho mejor, se siente más cómodo al hablar, se siente más tranquilo al comunicar y de repente un día los signos empeoran. Y entonces uno dice, ah, ¿qué pasó?
Resulta que no sucedió nada, simplemente es la naturaleza de la tartamudez. Entonces, a un nivel inicial del tratamiento, lo que hacemos es conocer mucho de la tartamudez. Lo último que hacemos es la intervención de la fluidez. Primero nos enfocamos en conocer muy bien de qué trata, por qué sucede, cuáles son los mitos, que la persona entienda globalmente qué es lo que está pasando. Esto impacta muchísimo en los niveles de ansiedad, los niveles de estrés que tiene la persona y también ayuda a acomodar un poco las expectativas y los objetivos del tratamiento, porque muchas veces las personas llegan con expectativas muy altas, como bien dices, pues que se le quite, que se le cure, y resulta que eso no es viable porque es una condición. Y las condiciones, algunas son crónicas, en el caso de la tartamudez puede acompañarnos por el resto de la vida, en algunos casos se supera, se duerme, ¿sí? Puede tener ciclos prolongados donde la fluidez sea, digamos, mucho más cómoda, la persona tenga gran fluidez y momentos en los que no. Yo creo que toda esta información de verdad es tan importante porque no se conoce, no se sabe ni se habla de la tartamudez así como una condición que a veces dentro de este proceso, que yo creo que también es un duelo para la persona que lo vive, para las familias que están aceptando este diagnóstico y que dicen, ok, es parte de mí, debo aprender a trabajar con ella, debo entenderla también, entender mi tartamudez, ¿no? Y qué es lo que la genera en mí, qué es lo que genera estos cambios para que sea completamente única. Y qué importante también, creo que para todos los pacientes, esta visión personalizada. ¿Qué es lo que sucede contigo? Sí, tenemos este diagnóstico, pero todos somos únicos, ¿no? Entonces sí, es maravilloso que lo podamos hablar de esta forma. Otra pregunta que tenemos, Marianto, es ¿desde qué edad podemos diagnosticar la tartamudez? Muy interesante tu pregunta. Digamos que desde los 2 años y medio ya podemos ver signos de tartamudez, ¿ok? Muy importante que lo evalúe un profesional que sepa, ¿sí? Porque si no sabemos muy bien qué estamos enfrentando, pues no vamos a lograr diferenciar las difluencias comunes de las difluencias tartamudeadas. Entonces, digamos que desde muy pequeñitos ya se pueden ver los signos y ya se puede empezar la intervención. A medida que se haga más temprana la intervención, mejor pronóstico. Pasa con muchas condiciones. Si se hace una intervención muy cercana al inicio, también tenemos mejor pronóstico. ¿Ok? Eh, Por entonces, supuesto, no, entonces, maravilloso. se Y puede sabes, diagnosticar desde muy desde temprano. muy temprana edad. Antes, cuando nosotras estábamos en la universidad, seguramente en tu universidad, nos decían que se diagnosticaba después de los 5 años. Ya eso se ha demostrado que no es real, que ya se puede diagnosticar desde muy temprano, así como ha pasado con otras condiciones, con el autismo. Sí, hay otras condiciones que también ya se ha demostrado que se pueden diagnosticar desde mucho antes. Yo creo que muchas otras, sobre todo relacionadas con el lenguaje y la comunicación, porque siempre era espera. Yo creo que esa frase ha hecho mucho daño porque el esperar precisamente lo que hace es que el niño tenga que habilitarse con lo que tiene, ¿no? Y que a veces no se logra que avancen solos. Muchas veces también en los inicios tardíos del lenguaje decimos, es que tiene 2 años, es tan pequeño, o sea, dale oportunidad, ¿no? Se decía. Y ahora sabemos que no. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy alto no lo va a lograr sin terapia y un porcentaje muy bajo es que se puede habilitar, pero simplemente todas estas habilidades que no se están estimulando y que están quedando con huecos, pues van a generar que haya otro tipo de desfases, otro tipo de problemas y van a impactar, ¿no? Sin duda en el desarrollo. Aquí comentaste algo que yo creo que es muy importante sobre las disfluencias evolutivas. Realmente, ¿cuál sería la diferencia entre una disfluencia evolutiva y una disfluencia de tartamudez? Muy interesante. Esa pregunta me encanta. Bueno, vamos a hablar primero de las difluencias tartamudeadas. Las difluencias tartamudeadas son difluencias en las cuales la persona puede presentar bloqueos, prolongaciones. El bloqueo, digamos que es la más tartamudeada de las difluencias, es la más compleja de todas. Luego vienen las prolongaciones, luego las repeticiones de sílabas,
las repeticiones de frases, y digamos que si fuera un espectro, tenemos desde las más tartamudeadas hasta las más comunes, ¿ok? Las difluencias que tenemos todos los seres humanos, porque todos tenemos difluencias. De hecho, durante este discurso que yo les he dado, yo he tenido difluencias, Mariana ha tenido difluencias y vamos a seguir teniendo. O sea, no existe la fluidez perfecta. Entonces, tenemos en ese espectro este lado que es digamos, unas difluencias que complican mucho el acto de la comunicación y que tienen un efecto tanto en la persona como en su entorno, ¿ok? Porque normalmente el entorno no sabe cómo manejarlo y tienden a estar angustiados y a querer como ayudar a la persona a que salga de eso, ¿sí? Del otro lado, entonces tenemos las difluencias comunes, que son interjecciones, como pensar en qué palabra es la que voy a decir, repetir la frase, por ejemplo, vamos al parque, sí, vamos al parque. Entonces, ese tipo de difluencias las tenemos todos los seres humanos y normalmente cuando el niño las presenta, los padres no tienen preocupación. El niño no muestra atención física. El niño no tiene conductas de evitación. El niño está tranquilo y comunica, ¿ok? Entonces, mira la diferencia que de este lado no afecta la comunicación, el niño sigue comunicando perfectamente, sigue hablando, no hay como ese impacto en el entorno y tampoco a nivel, digamos, personal. Y del otro lado sí, ¿ok? Entonces tenemos que de este lado la persona sí tiene conductas de evitación, sí puede presentar cambios al hablar cuando se comunica con ciertas personas, por ejemplo, con una persona de autoridad, puede presentar evitación ante ciertos entornos o situaciones, entonces la diferencia allí es más notoria, no sé si se nota, si lo logra ver tan claro como yo. Sí, sí, por supuesto, porque muchos papitos dicen, bueno, es que, o sea, sale solo del bloqueo, o sea, lo logra y él no parece tener como problema con esa disfluencia que está presentando, pero también está la otra parte donde los papás nos dicen, ¿sabes qué? Él tiene tensión, o sea, yo veo tensión muscular, yo empiezo a observar que esta disfluencia de tartamudez, o sea, tiene otras características, viene acompañada de otros signos y también emocionales. Es que sin duda esto es algo que también les decimos muchos. El lenguaje no y la comunicación no es solamente que haya palabras, que haya oraciones, o sea, es un regulador. Tiene una función social y una función regulatoria, ¿no? Entonces es también sobre mis emociones, sobre cómo puedo conectar con los demás, o sea, impacta muchísimo en otras esferas que, que son parte del desarrollo de nuestros pequeños. Entonces, sin duda, creo que queda bastante claro, ¿no? Se está afectando la emoción. Si vemos otros signos que están afectando la comunicación de nuestro pequeño, entonces hay que ir a una valoración. Y también aquí algo que nos preguntan los padres, ok, ya lo estoy observando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tartamudea? ¿De dónde viene la tartamudez? Muy buena pregunta. Digamos que la tartamudez tiene un componente biológico importante. Entonces, notamos que personas que tartamudean posiblemente tengan familiares con tartamudez. Entonces, es posible que si les hagamos una valoración genética, salga el gen de la tartamudez allí marcado. ¿Ok? Esa es una señal. También tenemos un componente social. A veces se piensa que es imitación para completar la idea previa. ¿Sí? A veces se piensa que no, es que está imitando al tío que tartamudea y por eso él tartamudea. Y resulta que no, puede ser realmente el gen allí saliendo a la luz. ¿Ok? Importante, el hecho de tener el gen no quiere decir que vayamos a desarrollar tartamudez. ¿Ok? Y mientras más pronta sea la intervención, pues más posibilidades de, digamos, salir o de remitir algunos síntomas tenemos, ¿ok? Entonces, digamos que solo de 5% de los niños que presentan tartamudez infantil, un 1% la va a mantener hasta la adultez. Entonces es importante saber ese dato. Otro dato importante, de cada 4 niños que tartamudean,
hay solo una niña, ¿sí? Las niñas tienden a remitir más los síntomas Ujú. que los niños, ¿ok? Y Interesante, digamos que sí. eso nos habla de lo biológico también. Exacto. Y ¿Mm? yo creo que también aquí a veces algo que intentamos nosotros compartir con los padres es que en cualquier diagnóstico que tenemos hay varios factores que están influyendo. La parte genética, la parte hereditaria, sin duda, las experiencias de vida, la estimulación que se tiene hasta el momento, o sea, las características muy particulares de cada uno son los que nos van a decir, tal vez es por esto, y tenemos estos factores que pudieron haber influido en tener este diagnóstico, ¿no? Claro que sí. Además, quiero decir que en la pandemia surgieron muchos casos, pero es porque el estrés activa genes, ¿ok? Qué interesante, de verdad que lo menciones, a mí me encanta porque decimos, es que es porque se pone nervioso. Sí, o sea, sí y no. Nosotros tenemos ya una predilección de tener ciertas enfermedades, ciertas condiciones. O sea, nuestros genes ya vienen cargados con esa información que se va entonces a activar con ciertas conductas, con ciertas experiencias de vida también. Entonces, Exactamente. Hay cosas sociales que también influyen mucho en el mantenimiento, por así decirlo, de la fluidez. Por ejemplo, estilos de vida muy ajetreados, demandas comunicativas. Siempre me la paso hablando de eso, o sea, no se excedan en las preguntas, no tienen por qué ser tan exigentes con el lenguaje de los niños, porque es un proceso que se demora 7 años mínimo en lograrse. O sea, es porque tenemos que ser tan exigentes si es un proceso. Eh, y por otro lado, tenemos, digamos, la reacción que tiene la familia ante las difluencias, ¿ok? Podemos tener un niño con difluencias comunes en el cual su entorno empiece a reaccionar de forma importante ante esas difluencias y que el niño empiece a crear esto que no tenía, ¿ok? Que es pues como que hay temor al hablar, mucha anticipación, ¿ok? Entonces tenemos factores biológicos, sociales, familiares, factores internos también, que hay van muchos. a contribuir en que se mantenga, ¿ok? La tartamudez. Sí, así es. Qué importante platicar de esto porque son muchos los factores que influyen y en cada caso podemos identificar distintos, ¿no? También importante ahí la historia clínica y la valoración, hacerla con el paciente. Y bueno, Marianto, para cerrar con este tema de la tartamudez, que yo creo que aquí nos podríamos quedar platicando todo el día, Sí. pero para darle un cierre, para platicar de esto. ¿Qué tips tú darías para poder apoyar en casa? Y esto yo creo que también es importante que los papitos que nos ven sepan que son tips, porque así como les decimos que cada caso es único, tiene necesidades distintas. La evaluación que hacemos para determinar esa tartamudez, qué características tiene, nos dice cómo podemos apoyarla de manera personalizada y cómo podemos apoyar a ese pequeñito, porque no solamente es, ok, que dejara de tener ciertos signos, sino que su autoestima, su parte emocional, la parte social, no se vean afectados. ¿Cómo se siente él? Apoyar a ese proceso de manera integral. Así que por ahora, pues nos van a compartir tips en general que podemos hacer en casita, pero para algo personalizado, pues ya pueden ir con Marianto para ir a trabajar esta parte. Pero para casita, ¿qué podemos hacer? Claro que sí. Bueno, podemos, número uno, comprender que nuestro niño no escogió hablar así. ¿Ok? Es algo que siempre ayuda mucho a disminuir ese señalamiento que a veces hacemos de por qué no lo quieres hacer mejor o por qué no utilizas las técnicas o por qué no te acomodas, ¿sí? Entonces, entender que el niño no escoge hablar así, que realmente tiene una sensación de pérdida de control, que el control no nos ayuda, entonces más bien tenemos que apostar es por la tranquilidad, la calma, la comprensión, la empatía. También vamos a dedicar un tiempo del día a comunicarnos con nuestro niño y en esa comunicación vamos a tratar de modelar una forma de hablar que sea más pausada, más lenta, que tenga pues buena
buena doble vía, ¿sí? Buena comunicación de doble vía, para que el niño sepa que tiene un tiempo para ser escuchado. ¿Ok? Esto aplica casi que para todos los niños, ¿no? También vamos a tratar de valorar más la comunicación que la forma en la que habla el niño. Si el niño está presentando disfluencias, entonces yo me voy a enfocar más en el mensaje que en la forma de hablar, ¿sí? Si no tengo las herramientas suficientes para acompañarlo en su proceso, a veces es mejor como buscar ayuda que empezar a hacer cosas al azar que de repente puedan ser perjudiciales o que de repente no puedan ser provechosas. Además, podemos leer al respecto. Hay muchas páginas actualmente que tienen información súper valiosa. Yo trato de compartírselas también para que nos informemos. La información da muchísima tranquilidad, ¿ok? Porque a veces el no saber es lo que nos produce como monstruos, imágenes que no son tan acordes a la realidad, y la idea es como llevarlo a lo tangible, a lo que se pueda demostrar, a lo real, ¿ok? No imaginarnos tantas cosas. Y por supuesto, darle patrones de comunicación, modelos de comunicación adecuados a nuestros niños, ¿ok? Si nosotros hablamos muy rápido, nuestro niño va a aprender a hablar rápido. Si nosotros no escuchamos cuando el niño habla, seguramente él tampoco lo va a hacer. Todo eso los niños lo aprenden por imitación. Entonces, vamos a tratar de ser un buen modelo comunicativo para, de alguna manera, impactar en esa comunicación de nuestros niños. Si notamos que nuestro niño empieza a tener disfluencias y pasa el tiempo, tratemos de acudir a un especialista, ojalá antes de los primeros 6 meses que se presentan las disfluencias. ¿Por qué? Porque así vamos a tener herramientas para poder trabajar de forma muy temprana y tener un mejor pronóstico, porque como ya les dije, si se atiende antes de los primeros 6 meses, el pronóstico es muy positivo si se hacen los pasos adecuados y si como familia empezamos a apoyar de forma adecuada, correcta. Sí, es muy importante que los padres también vayan aceptando esto, ¿no? No lo hace porque quiere, porque de ahí partimos hacia intentar cambiar, intentar dar modelo, como repite, como no te trabes, respira, y empezamos como a intervenir de cierta forma en la cual podemos incluso empeorar la situación, dañamos también el autoestima de nuestros pequeños, y por eso es tan importante la información, por eso estamos aquí platicando de este tema con un especialista, porque incluso dentro de la terapia, yo les digo a los padres, es que hay especialidades, o sea, trastorno de los sonidos del habla, hay terapeutas que se están especializando solo en este trastorno. Si es tartamudez, solo en tartamudez. Si es TEL o trastorno del lenguaje, también solo en ese diagnóstico, solo en autismo. Intentamos saber un poquito de todo para decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a referir o vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Pero sí es importante tener esta información. Y pues entonces, por último, si mi pequeño presenta tartamudez, ¿cualquier terapeuta del lenguaje me puede apoyar? Yo diría que lo adecuado sería acudir con una especialista que esté actualizada en el tema. Les voy a hablar de mi experiencia personal, quizás Mariana la comparte. Yo me gradué hace casi 10 años, por ahí 9 años, y cuando yo estudié, la información que me dieron de tartamudez ya estaba desactualizada, de hecho. O sea, yo me gradué y yo estudié con cosas de los 80 y 90. A medida que uno se gradúa y avanza, uno ve que la ciencia va avanzando y toca estudiar, toca dedicarle tiempo, toca invertir en esto. Y no todo el mundo está listo ni está interesado en invertir. Entonces, en ese sentido, no todas las terapeutas van a estar actualizadas y van a manejar información que sea, digamos, oportuna para atender esta condición. Y eso aplica, como dijo Mariana, para autismo, para trastorno de sonidos del habla, para otras condiciones. Si nuestra especialista, pues la especialista que queremos, está actualizada, posiblemente vamos a ahorrar tiempo, dinero, esfuerzos, ¿ok? Porque vamos a estar yendo al tratamiento adecuado.
Esta parte de la actualización, o sea, yo creo que de verdad no les mentimos, incluso Marianto y yo hemos sido compañeras de cursos y yo creo que al año por lo menos unos 5 o 6 cursos tomamos sobre lo que nos interesa. Obviamente como terapeutas pues hay especialidades que te gustan más que otras y empiezas a estudiar y yo creo que este proceso jamás se termina. Sin duda yo he leído últimamente para platicar con Marianto de este tema de la tartamudez. Hay muchísimas cosas que yo había aprendido y que para nada se utilizan ahora, que son mitos, realmente. Aprendimos con base a muchos mitos. Entonces, sí necesita ser una terapeuta actualizada, una terapeuta que se esté especializando en el tratamiento de la tartamudez. Y Marianto, ¿dónde podemos encontrar más información? Porque tú nos compartes cosas maravillosas. ¿Dónde están tus redes sociales? Cuéntanos más. Bueno, en este momento tengo mis redes sociales que son Marianto Silva, me pueden conseguir en Instagram, en YouTube y en TikTok. También. Y también tengo una cuenta paralela que es de mi grupo de trabajo, que es Dímelo. La consiguen como Dímelo Hoy, tanto en página web como en todas las redes sociales. Y digamos que para hablar más de tartamudez sería mi red de Marianto Silva. Claro que sí. Y Marianto, tú estás en Colombia, Sí, estoy en Colombia, atiendo de forma virtual. Digamos que internacional. tengo muchos más pacientes virtuales que presenciales. Igual, pues, bienvenidos todos los que deseen atenderse y siempre es muy valioso lo que se puede hacer, sea en cualquiera de las dos modalidades. Sí, por supuesto, tienen excelentes resultados la telepráctica y Marianto es una excelente terapeuta. Es siempre, me encanta platicar con ella porque siempre es muy empática y respetuosa con sus pacientes, que creo que son aspectos fundamentales en un terapeuta. Adicional, siempre está en constante actualización, siempre, siempre. Así que búsquenla en sus redes sociales si quieren aprender más de este tema. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Sabes que pues es un gusto platicar contigo. Siempre digo lo mismo. Mariana, me encanta mucho hablar contigo, admiro mucho el trabajo que haces y sé que esta amistad está basada en esas afinidades que tenemos profesionales. Así que de verdad, gracias por tu amistad, gracias por la invitación y si tienen alguna duda adicional, pues es bienvenida. Claro que sí, si tienen más dudas sobre el tema de la tartamudez o están buscando una terapia en línea o presencial en Colombia o en línea desde cualquier parte del mundo, pueden contactar a Marianto en Instagram, en YouTube, en todas sus redes sociales para que le escriban. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un video próximo. Les mandamos un beso. ¡Mua! Hasta el próximo video.